tal, audiencia de FTV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día. Como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña el doctor Jagdish Mohinani. Él es cirujano general. Doctor, bienvenido a las pantallas de FTV. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias y muchísimas gracias por tenerme como invitado en el programa. Doctor, usted es cirujano general. Antes de iniciar el programa, y bienvenido por supuesto, nos gustaría que nos explique un poco qué es ser un cirujano general, de qué se trata esta profesión por parte de usted como médico. Ok, el cirujano general, una rama de la medicina Ajá. quirúrgica específicamente, el cual manejamos patologías tanto de urgencias como electivas que abarcan desde el cuello, el tórax, el abdomen, digamos en el cuello temas de Ujú. tiroides, paratiroides, en el tórax las mamas y en el abdomen pues más que todo tracto digestivo, hígado, vías biliares, intestinos, entre otras cosas, ¿no? Usted como cirujano y explicándonos un poquito fuera de cámara, conversaba conmigo que también trata el tema y el diagnóstico de piedras en la vesícula, apéndice, también el tema de hernias. Vamos a empezar y desglosar cada una de ellas para conocer un poco de qué se trata este tipo de enfermedad, si se le puede llamar así. Vamos a comenzar con piedras en la vesícula. Usted como médico, también cirujano, las trata y la diagnostica. Así es. Bueno, como bien dijiste, lo que es apéndice, hernias y vesícula biliar son las patologías más comunes, Ajá. aunque no son todas las que manejamos. Si bien es cierto, casi siempre hacemos el diagnóstico desde un cuarto de urgencias o desde nuestra consulta cuando el paciente viene referido. En la minoría de las veces o pocas veces el paciente entonces ya viene referido de otro especialista o un médico general el cual ha hecho el diagnóstico y nos lo refieren entonces para manejarlo. La vesícula biliar puedo decir que con el apéndice, si no es la que más, es una de las que más tratamos, ya que está influenciada pues básicamente de factores que son muy comunes en Panamá, Ajá. el cual más que todo es la obesidad, ¿sí? Ok. La obesidad es una enfermedad que cada día está aumentando su incidencia y lo vemos en las calles todos los días. Las piedras en la vesícula, uno de los causantes es una dieta alta en grasa, una vida sedentaria, obesidad, entre otras también, ¿no? Aparte del hecho de ser mujer, por ejemplo, tienes más riesgo de padecer de piedras en la vesícula que un hombre, aunque no exclusiva. Y ya también pacientes que tienen edades entre 35 y 40 años en adelante y temas hormonales, más que todo en embarazo y después del embarazo, que hay mucho tema hormonal, esto predispone para la formación de piedras en la vesícula. Esta sería la población vulnerable, doctor, en el caso de las piedras en la vesícula. Personas Correcto. de 35 años en adelante que tienen una vida sedentaria de sobrepeso. Cuando hablamos de apéndice, también pensamos que es una enfermedad tipo común porque la mayoría de las personas han sufrido este tipo de enfermedad. Me gustaría conocer, cuando hablamos de apéndice, ¿de qué se trata, doctor? Ok, esa es una pregunta muy común de que los pacientes me dicen, pues, ¿qué hice yo? ¿Qué pude Ujú. haber hecho para que no me diera? Y la respuesta es un poco curiosa, es simplemente mala suerte. El 16% más o menos de la población va a sufrir de apendicitis en algún momento de su vida. No hay nada que puedas haber hecho para evitarlo, ¿no? Ujú. Básicamente el apéndice es una extensión de la unión entre el intestino grueso y el intestino delgado. En algún momento de la vida tiene una función para producir células que protegen el intestino, pero ya después de cierto punto esa función disminuye y él básicamente permanece secretando un moco. Eh, Lastimosamente se tapa en la mayoría de los casos por un fragmento de excremento seco Ujú. y ese moco pues no tiene para dónde ir y se inflama y si no se trata se perfora y ya sabemos las complicaciones que pueden venir de eso, una sepsis, una peritonitis, ya que pues lo que está dentro del apéndice es material fecal. Es decir, que no hay una edad exacta para padecer apéndices. A cualquier edad le puede dar a una persona sin necesidad de hacer o no hacer algo en específico para padecer de apéndices. Es correcto, eso puede ocurrir en cualquier momento de tu vida. Podemos tener niños desde infantes, 1 o 2 años en adelante, con apendicitis, al igual que personas en los extremos de la vida, ¿no? Los ancianos Ujú. también. Ahora, es más complicado hacer el diagnóstico en extremos de la vida porque
Hay otras enfermedades que se pueden juntar, digamos, en personas, en ancianos, y también en los infantes que no saben expresarse bien, pues me duele básicamente esta parte del abdomen y ya uno sospecha, ¿no? Simplemente es un bebé que no deja de llorar o que está con fiebre, un malestar general, entonces es un poquito más complicado. El dolor es el síntoma principal para el apéndice. ¿De qué lado, doctor? Porque muchas veces se tiende a confundir si es del lado izquierdo, del lado derecho o todo el abdomen en general. ¿Cómo sería el síntoma principal? Ok, el apéndice casi siempre está ubicado del lado derecho inferior del abdomen. ¿Ok? Otros casos que las personas tienen alteraciones en la formación de los intestinos, pues puede estar al revés, pero no vamos a buscar la tangente, como dicen, ¿no? Ok. Comienza como un dolor abdominal general. Entonces la persona lo primero que piensa es comí algo que me cayó mal, tengo gases, porque es la sensación más o menos eh, que se asimila con la apendicitis, ¿no? Que comí algo mal, estoy indigestado, toman algo de farmacia, de remedios caseros, pero al día siguiente ese dolor sigue. Entonces, lo curioso es que ese dolor no se mantiene ahí, sino después de ciertas horas migra hacia donde está ubicada el apéndice, que es la fosa ilíaca derecha o el cuadrante inferior derecho del abdomen. Entonces el dolor ya deja de ser general y se pasa específicamente ahí. Y en ese momento es donde comienza la sospecha. Digo, yo invito a los pacientes que al sentir ese malestar, pues acudan a un cuarto de urgencia donde su médico general, pero que no se queden con ese dolor en casa, con remedios caseros, porque pues las apendicitis se pueden complicar a cierto punto que pueden atentar con la vida de las personas. Usted toca un punto bastante interesante que me llama la atención, doctor, son los remedios caseros. Y esto es una realidad. Aquí en Panamá suele utilizarse mucho el remedio casero, que si el té de hierba de tal cosa, algún ungüento hecho por la abuela. ¿Esto sería peligroso para tratar este tipo de enfermedades? No tengo nada en contra de los remedios caseros, pero personalmente no los aconsejo. Usualmente estos pacientes, o es una recomendación de un vecino que una vez tuvo un dolor similar y dijo, bueno, yo tomé esto y me funcionó, tómalo tú. Pero no saben qué es lo que están tomando. Si ese no es el caso, los remedios caseros con aromáticas, té, ¿qué pasa? Todos esos remedios caseros, hierbas o aromáticas, tienen efectos secundarios principalmente sobre la coagulación. Entonces los pacientes pues lo toman, vamos a mencionar el mastranto, la desbaratadora, hay un pocotón y con nombres coloquiales. Y son pacientes que cuando operamos nos damos cuenta que tienen un problema en la coagulación. O sea, son heridas en piel, por ejemplo, que no sangran o sangran muy poco. En estos pacientes sangran abundante y no sabemos por Las qué. heridas. Las heridas. Las heridas. Las heridas y en general durante la cirugía hay un sangrado mayor a lo esperado y no entendemos Eso por no es qué. normal, No es doctor. normal porque digamos que sean pacientes jóvenes, que no sufren de nada, que no tienen historia de consumir aspirina. Y después de la cirugía, cuando preguntamos específicamente, ¿tomas algún tipo? Sí, todas las noches porque mi vecino me lo recomendó, mi mamá, mi abuela me lo recomendó. Entonces no suelo recomendar este tipo de remedios caseros, o por lo menos no de uso diario, ¿no? Si lo hacen que sea de manera esporádica y si lo que dije hace un momento lo repito, si tienen un dolor que no saben qué es, pueden acudir a un cuarto de urgencia y salir de la duda. Ya sabe la gente en casa tomando té de hierba del patio. Doctor, en el caso de piedra en la vesícula, hablamos acerca de ese dolor del apéndice, pero con el tema de piedra en la vesícula, ¿cuál sería ese síntoma principal o ese indicativo que la persona puede decir, bueno, puedo padecer de esto, tengo que ir al médico? Ok, con las piedras de la vesícula es un poco diferente al apéndice. Las piedras de la vesícula puede tener una historia ya de larga data. No es algo que va a pasar agudamente o por lo menos no es lo común. ¿Qué pasa? Las piedras en la vesícula solas ahí no tienen ningún síntoma. El problema es cuando la vesícula se contrae, porque esa es una de las funciones de la vesícula. Esas piedras tratan de salir por un conducto que no caben y causa una serie de síntomas. ¿Cuáles son? Náuseas, vómitos, dolor del lado superior derecho del abdomen, donde se ubica el hígado y por supuesto la vesícula biliar. Entonces, ¿cuándo pasan estos dolores o casi siempre pasan? Después de una comida. Y la pregunta clave es, ¿qué comiste? Hay alimentos que tienen pues, más tasa de grasa que otros alimentos, llámese el huevo, el aguacate, los lácteos.
que pues no son alimentos malos, no considero que hay comidas malas, pero tienen mayor cantidad de grasa. Y entre más grasa existe, mayor tiene que funcionar la vesícula, mayor tiene que ser la contracción de la vesícula. Y por eso entonces se exacerba el dolor. Entonces son pacientes que si no llegan al cuarto de urgencias pueden venir a la consulta o a donde un gastro diciendo pues cada vez que como me da náuseas, vomito, me da mareo, siento acidez, me duele. Entonces ya se les envía una serie de estudios, entre ellos un ultrasonido de hígado y vías biliares, el cual nos va a hacer el diagnóstico. En ¿Sí? el caso también de la hernia, no hemos hablado de la hernia, hablamos de piedra de la vesícula, apéndices, pero en este caso, doctor, ¿cómo sería esa patología, este tipo de enfermedad, temas de dolor, síntomas, dónde podría estar ubicada el tema de la hernia? Supongo que es diferente, ¿no? Cada persona Sí, es distinta. es totalmente diferente y qué bien que tocaste las hernias porque podemos hacer una serie de programas aquí porque es mi tema favorito, honestamente, ¿no? Ok, ¿qué es una hernia? Entonces, cuando dicen hernia, la persona dice, pero me quitaste la hernia, me sacaste la hernia, pues no se quita, no se saca. ¿Qué es una hernia? Una hernia es simplemente un defecto o vulgarmente diciendo un hueco que tienes en la pared abdominal. Recuerda que hay capas, desde la piel hasta donde están los intestinos, que involucran pues una capa muscular. Esa capa muscular debe estar íntegra, cerrada, sin que no permite el paso de ningún contenido interno. ¿Okay? Entonces existen hernias que vienen desde el nacimiento por sitios que son débiles. ¿Qué sitios tenemos débiles? El ombligo, porque ahí estaba el cordón umbilical, se tuvo que obliterar y cerrar en algún momento de la vida, y el canal inguinal izquierdo, canal inguinal derecho. Si es un hombre, por el canal inguinal descendieron los testículos, ¿sí? Y si es una mujer, ahí están dos ligamentos del útero. ¿Okay? Entonces son sitios que son vulnerables a formar hernias. Hay otros, pero principalmente es el ombligo y los canales inguinales. Entonces, ¿qué pasa? Si no se manifestaron en la infancia, de adulto hay varias cosas que podemos hacer que pueden empeorarlo, pero no es que hicimos algo que lo causó, ya estaba. Es un defecto o una vulnerabilidad que existe desde el nacimiento. Todos nacemos con esta vulnerabilidad desde el nacimiento. Exactamente, unos más que otros, y también hay temas genéticos en los cuales hay ciertas sustancias que determinan qué tanto se pueden estirar tus tejidos. Personas que tienen defectos en estas sustancias permiten pues, que se estiren de más y los orificios se vuelvan de mayor diámetro. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a sentir la persona? O bueno, antes de entrar en eso, quería mencionar, hay ciertas cosas que hacemos de adultos que pueden empeorar las hernias. ¿Okay? Lo primero es aumentar de peso. Pues cuando una persona se sube de peso, no solamente se engorda que las llantitas, que esto, eso es lo que uno ve estético y lo que a uno le molesta. Pero el problema es que aumenta la grasa interna, la grasa visceral, y eso es un espacio fijo. Al aumentar lo que está en ese espacio, aumenta la presión y el orificio va a aumentar de tamaño. También, bueno, nos metemos a, digamos que a fisiculturismo, a cargar peso, o trabajamos cargando peso, pues esa constante maniobra de estar cargando peso va a aumentar el tamaño de ese orificio. A cierto punto que se va a volver sintomático. Entonces el síntoma va a depender del lugar de la hernia. Okay. Si es en el ombligo, puedes sentir un jalón, un peñiscazo, antes de sentir que algo está saliendo o protruyendo a través de ese orificio. Y pues si son en las ingles, lo mismo. Solamente que en las ingles puede estar exacerbado con el trote, con agacharse, con estornudar. ¿Sí? Ya cuando aumenta de tamaño, entonces empiezan a protruir material interno. Primero es una grasa que recubre los intestinos, pero viene el problema. Si dejas que evolucione a tal punto que aumente mucho el diámetro de la hernia, pues se pueden salir intestino delgado, intestino grueso, y se puede quedar atrapado en ese defecto. Doctor, este tema de la hernia es bastante interesante y como usted lo menciona, es un tema que da para más, un programa completo. Total. Vamos a continuar con este tema de la hernia, doctor, al volver de un cambio comercial. Usted manténgase pendiente de su programa Medicina al Día, ya volvemos.
con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía del doctor Jagdish Moinani. Recordar que él es médico cirujano general. Antes de ir a un cambio comercial, doctor, hablábamos un poco de la hernia, un tema bastante interesante y siento que cada persona en algún momento de la vida siempre ha escuchado por parte de sus padres, de sus abuelos, no haces eso, no haces tanto peso porque se te va a salir la hernia. Es usual que lo puedan escuchar, doctor. Sí, yo creo que inclusive a mí en algún momento me han dicho lo mismo, Ujú. pero si lo que conversamos, si no tienes ese antecedente genético o de nacimiento traes un defecto o una vulnerabilidad en esa capa, pues por cargar algo más adelante en tu vida no es que lo vas a causar, ¿sí? Si Okay. aparece en un periodo de tu vida es que ya lo tenías, solamente que pues se exacerbó lo suficiente para ser visible o notable, ¿no? Ujú. Lo que conversábamos. Eh, Ese es el tipo de hernias que puedes tener, pues básicamente de nacimiento, ¿no? Pero existen otro tipo de hernias que pueden ocurrir después de una cirugía, que son conocidas como hernias postincisionales. Es decir, si a ti te operaron de apéndice, pero te operaron de manera abierta, pues que tienes una incisión en esta parte de tu abdomen y Okay. más adelante empiezas a sentir un bulto, un dolor, si te hace algún estudio y notas que tiene una hernia ahí, entonces esa hernia fue causada pues por la incisión que te hicieron en la pared abdominal por la cirugía previa. De igual manera, cualquier tipo de incisión tiene un riesgo aceptado de hernia postincisional, ya que es una herida que estamos haciendo, una injuria que estamos haciendo en la pared abdominal. ¿Okay? Entonces se trata de evitar con técnicas de cierre y pues ha habido un avance de los materiales de suturas para evitar esto, pero todas las cirugías están sometidas, están sujetas a un riesgo de hernias postincisionales. Claro. Doctor, antes, bueno, en medio de el cambio comercial, conversamos sobre la diástasis abdominal. Me gustaría conocer un poco más sobre este tema. Ok, la diástasis, diástasis es la palabra médica, bonita, para básicamente decir separación de músculos. Okay. Entonces, simula una hernia, pero no lo es, ya que no existe un orificio o un defecto como tal, ¿sí? Simplemente los dos músculos del centro del abdomen, que se conocen como los rectos abdominales, se separan, ¿sí? Y en medio queda un tejido que no es útil, que no se contrae, que no ayuda con el movimiento del abdomen y entonces al someterte a, vamos a decir, a comidas que se te sopla el estómago o haces fuerza o ejercicio, van a sentir un abultamiento en la zona central del abdomen. Y esto es natural o fisiológico, por decirlo, durante el embarazo, porque es la manera que el cuerpo hace o crea suficiente espacio para que ese útero pueda crecer y la barriga pueda distenderse sin causar incomodidad o dolor a la mujer o a la mamá embarazada. Es decir, que la mujer es la población vulnerable con la diástasis abdominal. No exclusiva, Okay. pero vamos a decir que un 80-90% de las Ujú. pacientes que atendemos en consulta con esta patología son mujeres que la han notado después del embarazo. Pero este tipo de patología no tiene algún tipo de dolor, incomodidad como tal. Bueno, curiosa la pregunta porque más que un disconfort estético, Ujú. está asociado a dolores en espalda baja, Ujú. ya que estás usando otros músculos para compensar estos y Ujú. aumentas la carga en la región lumbar, incontinencia urinaria y trastornos gastrointestinales. Es decir, dicen que comen, pero inmediatamente el abdomen se les sopla. Pero no es que se le sopla, simplemente que al no haber una tensión constante y un tejido que pues no sirve, los intestinos tienen cabida para distenderse lo que necesiten. Okay. Entonces, eso es más o menos los síntomas que tiene la diástasis abdominal. Doctor, me gustaría conocer el tema de los tratamientos. Nos mencionaba al principio, usted diagnostica, conoce de la patología y también procede a hacer la cirugía. Vamos a explicar una por una. Vamos a iniciar con el apéndice. En el caso del apéndice, ¿qué tipo de tratamiento, cirugía se utiliza para entonces el tratamiento del paciente? Ok, específicamente, todas las cirugías las tratamos de hacer con técnicas de mínima invasión. Okay. La más utilizada por nosotros es la laparoscopía. Básicamente es una cámara que se introduce por puertos. Los puertos son básicamente unos tubos que dejamos puestos en las heridas que permiten meter y extraer instrumentos que son con los que operamos.
El tamaño varía. Usualmente son puertos que tienen 1 centímetro y otros 5 milímetros. Entonces puedes ver que son instrumentos pues, bastante pequeños, estéticamente agradables y que te permiten una recuperación más rápida y sin dolor. Lo que queremos al final es que el paciente salga de su enfermedad y pueda reincorporarse a su vida cotidiana lo más rápido posible. Todos tenemos responsabilidades en casa, Claro. trabajo, metas por cumplir. Antes, una incisión clásica te puede dejar por fuera de tu vida mínimo un mes y son sumamente dolorosas y tienen mucho riesgo de formar hernias. Antes, ahora con este nuevo método de herramienta es, por decirlo de esta manera, una operación ambulatoria. En muchos casos, cuando es electiva, estas cirugías son ambulatorias, como las de la vesícula. Ujú. La apéndice, vamos a decir que por lo menos tratamos de dejar un día de hospitalización para observación del paciente luego de operado. Ujú. Pero es un paciente que en 2 semanas está haciendo su vida como si nada. Inclusive los pacientes me escriben antes, doctor, 2 semanas, ¿está seguro? Es que yo me siento bien, estoy aburrido en casa. ¿Sí? Pero bueno, recordar que se te hizo una cirugía y lo que ves por fuera ya no está relacionado, como antes, a lo que se te hizo por dentro. Antes te decían, oye, ¿cuántos puntos te agarraron? La severidad del cuadro era por la cantidad de puntos. Ahora te dicen, no te agarré puntos, los puntos son internos, no se ven. Pero entonces usted me operó. Entonces, pues la idea es que sea menos doloroso, más estético y que te recuperes más rápido, ¿no? Pero el paciente sí debe llevar algún tipo de cuidado una vez le da de alta el médico, dejar de hacer algunas actividades o dejar de comer algún tipo de alimento simplemente para cuidar la operación. Por supuesto que sí. Recomendaciones personales mías, algunas sí están basadas en pues, evidencia del más alto, del 1A. Principalmente, si es una cirugía electiva, el paciente tiene que por lo menos tener 3 semanas sin fumar. El cigarrillo está directamente relacionado a infecciones en herida, dehiscencia, es decir, que la herida no cicatriza y se abre, infecciones de herida porque disminuye el aporte de oxígeno en la sangre y el oxígeno que le llega a la herida. Eso para mí es uno de los principales reglamentos míos, si es cirugía electiva. Ya después de operado, por lo menos la primera semana, el paciente no debe manejar. No es que no pueda, pero el sitio más común usado es el ombligo para estas cirugías. Y pues el cinturón de seguridad pasa justo encima del ombligo. Sí. Entonces uno dice, pues yo manejo bien, pero uno no sabe la otra persona. Entonces, para evitar, pues recomiendo no manejar la primera semana. En temas de caminar, subir escaleras, agacharse, las posiciones para dormir, me preguntan. Pues el paciente desde que sale del quirófano puede hacer todas estas, puede dormir en cualquier posición, caminar, subir escaleras, agacharse. La idea es que te reincorpores inmediatamente a tu vida, ¿sí? Y lo más importante, pues cargar peso. Por lo menos unos 2 meses sin cargar peso. Los limito a 10, 15 libras, que es lo que uno necesita pues, para cargar una bolsa de supermercado, una mochila con computador, pero más que esto, no. ¿Y por qué? Lo hago específicamente para reducir el riesgo de una hernia en una de mis incisiones. Doctor, en el caso de piedra en la vesícula, ¿cómo procede este tema? De igual manera, se hace de forma laparoscópica o robótica. Lo usamos por el ombligo, ¿sí? Y se hacen 1, 2 o 3 incisiones en la parte de arriba. Son incisiones pequeñas, a la vesícula se le pone una serie de grapas y se extrae por el ombligo. Como te comenté, el ombligo es uno de los sitios más usados para realizar estas cirugías. Y ya, en casos de ser electiva, la paciente puede irse a la casa luego de la recuperación de anestesia. Y pues casi todas las cirugías laparoscópicas o robóticas o de mínima invasión están sujetas a las mismas recomendaciones. Digamos, en la apendicitis el paciente pues no tiene un cambio en la dieta como tal. En la vesícula específicamente sí les pido al principio que coman bajo en grasa mientras pues el organismo se acostumbra a trabajar sin vesícula. Esto puede afectar el tema de la alimentación, de no seguir las recomendaciones del médico, Sí. puede afectar la recuperación del paciente. El grado de satisfacción, más que todo. Hay un pequeño grupo de personas que se operan de la vesícula que quedan con una sensibilidad a las grasas, ya sea las grasas en los lácteos o las grasas en cualquier tipo de comida, y les causa diarrea. Entonces, un paciente recién operado con diarrea es un paciente que no va a estar tan satisfecho. Entonces, siendo algo transitorio, pues recomiendo que los primeros días
vamos a evitar este tipo de comidas y así el paciente está más feliz con su cirugía también y tiene una recuperación más agradable. Y cuando hablamos de hernia, ¿sería el mismo procedimiento como las anteriores, doctor? Casi siempre se hacen de manera ambulatorias, salvo que el paciente haya venido por cuarto de urgencia, ¿no? Si es una cirugía electiva, casi siempre las hernias las hago de manera ambulatorias. Este tipo de paciente, dependiendo del tipo de hernia, puede o no necesitar el uso de una faja, que pues se les recomienda inmediatamente. Y no debe cargar peso, igual que en todas las cirugías. Pero no tiene cambios en temas de la dieta, pues no se trabaja directamente con el tracto gastrointestinal, ¿no? Okay. Pero las recomendaciones son más o menos universales para todas las cirugías. Específicamente, entonces, el cambio de la dieta o cuidar lo que se alimenta la persona sería piedra en la vesícula. Piedra en la vesícula. Por temor a que vaya a recaer o el tema de que se vaya a agravar la cirugía como tal. Sí, no va a causar una complicación sobre la cirugía, pero sí un disconfort al paciente y pues lo que queremos es que el paciente esté feliz y se recupere lo más rápido posible. Doctor, esta pregunta la hago siempre porque tal vez sería alguna de las dudas o inquietudes que tienen las personas en casa. Cuando los pacientes los visitan a su consultorio, ¿cuáles son esas dudas frecuentes que tiene con relación a este tipo de patologías? Y una vez se realiza el diagnóstico, procede ya el tratamiento, que sería la operación. Bueno, una de las principales dudas que tienen los pacientes, o temores más que dudas, es en cuanto a la anestesia. Me preguntan, ¿pero me van a dormir todo o va a ser solamente en el área? Pues para hacer la laparoscopía o técnicas de mínima invasión es una anestesia general, hay que tener eso claro. Pero hoy en día la anestesia general es súper segura, ¿sí? Cuidado que es más segura que volar en un avión. Entonces, pues ese temor ya no hay que tenerlo. Puede que en algún momento de la medicina sí, pero hoy en día es bastante segura, ¿no? Principalmente eso. Las otras dudas es, digamos, en piedras de la vesícula, doctor, pero ¿por qué no me quita solo las piedras y por qué me tiene que sacar toda la vesícula? Les digo, pues básicamente tu vesícula aprendió a formar piedras y si existiera una cirugía para quitarte solo las piedras y dejarte la vesícula, en 2 o 3 meses vas a tener piedra. La vesícula produciría nuevamente piedra. Exactamente. Vamos a decir que la vesícula aprendió a hacer piedras. En cuanto al apéndice, me preguntan, pero ahora ¿cómo voy a funcionar sin apéndice? Y pues les hago el chiste, ¿no? Que el apéndice no tiene ninguna otra función en tu cuerpo, aparte de darme plata a mí. Así que les hago el chiste ese básicamente. Y lo de la hernia que te comenté, ¿no? Que si le voy a extraer la hernia o qué. Entonces les explico pues lo que conversábamos de qué es una hernia y cómo es que la vamos a reparar. Y el uso de mallas en hernias también. Doctor, ya casi para finalizar, me gustaría saber un poco más de esas herramientas tecnológicas. Usted no habló acerca del procedimiento ya de la operación, pero ¿qué temas o herramientas innovadoras están utilizando en estos momentos que ha beneficiado, ¿no?, a la rama de la salud para realizar este tipo de operaciones como tal? Ok, lo más nuevo, lo más moderno, o digamos que lo que está a la moda ahorita mismo en la cirugía, es la cirugía asistida por robot. ¿Okay? Nosotros usamos un robot que se llama el Da Vinci. ¿Okay? ¿En qué consiste esto? Básicamente, el cirujano acopla el robot al paciente, que tiene varios brazos, igual, utilizando los mismos trócares que se utilizan para la laparoscopía, el mismo concepto, solo que en este caso, luego de acoplar el robot al paciente, el cirujano pues se cambia al lado a una consola que controla ese robot. Entonces, ¿en qué beneficia esto? Uno, la visión que tiene el cirujano en la consola del robot es tridimensional. Es como si tú estuvieras viendo con tus propios ojos a una persona. En la laparoscopía, el cirujano ve en 2 dimensiones. Entonces, ¿en qué nos dificulta la cirugía esto? Que no tenemos la sensación de profundidad. Nuestro cerebro, pues básicamente se adaptó a simular una profundidad, pero no tenemos ese sentido que tenemos con el robot, de 3 dimensiones. La precisión de los brazos del robot nunca pueden ser comparados con los de un ser humano porque uno tiene un temblor fisiológico. El robot no. ¿Sí? Además de que nos extiende la vida como cirujanos, ya que pues, ergonómicamente estamos sentados en una posición que no hay ningún estrés muscular,
y nos permite hacer los movimientos en 360 grados de todas las pinzas del robot, como si estuviéramos haciendo cirugía abierta, pero manteniendo los beneficios de la mínima invasión. Ah, Así que pues la cirugía robótica pienso que es algo de lo más nuevo, lo más moderno y llegó para quedarse ha beneficiado mucho. muchísimo. Qué bueno. Doctor, ya para finalizar, ¿le gustaría dar algún número de contacto donde las personas lo pueden encontrar? ¿Dónde está atendiendo usted? ¿Cuál es su consultorio? Para conocer un poco más. Sí, con gusto cualquier consulta. Estamos en el Centro Médico Nacional y en el Centro Médico Paitía, consultorios planta baja. Mis redes sociales, cirugía doctor.mojinani. Cualquier información pueden escribir a los números que están en contacto en mi página. Así es, bien, de esta manera finalizamos. Agradecemos al doctor Yadish Mojinani, cirujano general. Hablamos de diversos temas de la cirugía de la hernia, también de las piedras de la vesícula, la importancia del tratamiento y cómo puede cuidarse la persona. De esta manera finalizamos. Será hasta la próxima.